estimados estudiantes de sexto de básica. El día de hoy vamos a hablar sobre el Ecuador y sus primeros pobladores. Vamos a reconocer las características de este periodo de la historia. Bien, los primeros pobladores americanos en general fueron inmigrantes, es decir, vinieron desde otros lugares. En el Ecuador se encuentran vestigios de los primeros pobladores hace unos 10 o 15.000 años, conformados por grupos migratorios que venían desde el norte. Esas poblaciones ocuparon el callejón interandino y también la península de Santa Elena en el litoral. Los vestigios de los primeros pobladores en Ecuador están en la región interandina, en un sitio arqueológico al que se lo ha llamado el Inga, ubicado cerca del volcán Ilaló en Pichincha. También tenemos vestigios en las cuevas de Choxi y Cubilán, donde se han encontrado restos de alrededor de 7 a 9.000 años de antigüedad, que demuestran la fauna con la que se alimentaron los primeros habitantes, así como los grandes talleres de industria lítica, donde se trabajaban la piedra para poder realizar la cacería. Los hallazgos en la península de Santa Elena, en el sitio denominado Las Vegas, presentan poblaciones asentadas entre unos 9.000 a 4.600 años antes de Cristo, que elaboraban objetos de piedra y de concha. Estos habitantes encontraron ambientes más adecuados que las tierras del norte, que eran casi inhabitables por las largas épocas de glaciación. Poco a poco se fueron adaptando al medio en el cual se situaron y crearon un sistema económico y social que ayudó a su desarrollo. Para una mejor comprensión sobre estos periodos de la antigüedad, los historiadores han dividido por periodos el estudio de este tiempo. Tenemos el periodo paleoindio o precerámico, donde sus rasgos principales son la creación de bandas nómadas, es decir, los primeros pobladores andaban en grupos o en bandas. Ellos cazaban la fauna existente y vivían de la recolección de las plantas. Ocupaban temporalmente campamentos porque eran nómadas y tenían una gran valoración hacia la vida comunitaria. Asimismo, en el periodo formativo, vemos que los principales rasgos corresponden al sedentarismo, es decir, esto se da cuando empiezan a descubrir la agricultura. También vemos la presencia de la fabricación de objetos con cerámica y que ya empiezan a agruparse socialmente en tribus que habitan en aldeas dispersas donde los jefes son los familiares. Tenemos también el periodo de desarrollo regional, donde podemos hablar de una agricultura ya desarrollada, un trabajo especializado, intercambiaban bienes, es decir, hay la aparición del trueque, tenemos la formación de poblados gobernados por jefes de las familias o caciques, por eso se les han llamado cacicazgos. Y el último periodo es el periodo de integración, donde vemos también una agricultura desarrollada, continuamos con el intercambio de bienes llamados trueques, pero aquí los gobernantes ya empiezan a agruparse en los famosos señoríos étnicos. Bien, referente a los primeros pobladores, podemos decir que los vestigios más antiguos fueron referente a la cultura de Las Vegas. Esto queda en la provincia de Santa Elena. Choxi en Azuay, Cubilán en Loja, Hondachi en el Napo y en Isla del Inga en Pichincha. Si usted observa el mapa que tenemos en esta presentación, podrá identificar a través de la leyenda la ubicación precisa de estos sitios, donde se encuentran los primeros vestigios referente a los primeros pobladores de lo que actualmente es nuestro país Ecuador. En cuanto a las características de las sociedades agrícolas aborígenes,
Podemos decir que debido a las condiciones climáticas, estas comunidades tuvieron que adaptarse en función de la ubicación. Por eso, la mayoría de las culturas habitaron zonas cálidas, como fue la cultura Valdivia, que es reconocida como la cultura más antigua de nuestra población ecuatoriana. Tenemos también la Chorrera, la cultura Jamacuaque y otras más, convirtiéndose en comunidades cazadoras que también realizaban actividades comerciales muy importantes. Le invito a observar el mapa donde va a poder identificar. La actividad agrícola determinó una forma sedentaria de vida. Los grupos humanos podían utilizar la tierra en forma planificada, tanto para habitarla como para sembrar en ella, proveyendo regadío, cuidando el periodo de desarrollo del producto sembrado, cosechando y almacenando este último para su alimentación y para reciclarlo como una nueva semilla. La forma sedentaria de vida determinó que se establecieran viviendas fijas con sus respectivas unidades familiares consanguíneas llamadas ayllus o también gens, integradas por numerosos miembros. Oscilaban entre 40 a 50 personas entre los abuelos, tíos, padres, hermanos e hijos, quienes habitaban una misma casa. Luego se forman ciertos centros comunales para relacionarse entre los diferentes ayllus. Así aparecen los distintos poblados y la necesidad de intercambio comercial a través del trueque. Ellos utilizaban la concha spondylus, también conocida como mullo, como una unidad monetaria porque era muy apreciada como un artículo de decoración o como un símbolo de fertilidad. Uno de los centros poblados primitivos hace referencia a hace unos 8.000 años, cuyos vestigios aún existen en el actual Chanduy. Ahora se lo ha transformado en un museo y se lo llama Museo Arqueológico Real Alto. Está ubicado en la provincia de Santa Elena. Existe una estructura urbanística ordenada alrededor de una plaza central y se estima que en ese poblado vivieron alrededor de 1.500 personas. Con el crecimiento de las sociedades se fue formando un sector social diferenciado de gobernantes, los señores, que ejercían la autoridad y la transmitían por herencia. Los señoríos étnicos se asentaban en territorios regionales amplios, donde había varios poblados. Aunque no existían fronteras del todo delimitadas, consolidaron espacios de influencia permanente. Realizaron construcciones importantes como las tolas, que eran montecitos artificiales, sobre todo ubicados en el norte del actual Ecuador, en lo que conocemos como la provincia de Esmeraldas. En el mapa usted puede observar las principales culturas que se destacaron en este periodo de desarrollo regional. Periodo de integración. En este periodo predominan los imperios, el cacicazgo y el comercio. También se expande la población y por ende aumentan los centros urbanos. Tanto así que podemos ver hasta la actualidad vestigios de ruinas como la ruina de Ingapirca, la ruina de Machu Picchu, que formaron parte del Tahuantinsuyo. Además, existe una mayor tecnificación en la agricultura mediante la utilización de terrazas de cultivo, asimismo una técnica implementada desde la época incaica. Se desarrolla también una metalurgia muy avanzada para la época. No olvides observar el mapa para ver qué culturas destacaron en este periodo. Es muy importante que consideres las siguientes palabras para tu glosario. La palabra sedentaria significa que vive en forma permanente en un solo lugar. Recuerda que esta palabra la relacionamos cuando ya los habitantes encontraron un sitio donde quedarse porque habían descubierto la agricultura. La palabra consanguínea significa parentesco de sangre, personas que tienen un pariente natural o común. Al asociarse las familias, veíamos que ellas estaban unidas a través de estos lazos de consanguineidad. La palabra ayllú significa grupo familiar en una comunidad indígena.
la palabra trueque. Es el intercambio de objetos o productos, cambiar una cosa por otra. Recuerda que el comercio también fue base de las actividades que desarrollaban los pobladores en la antigüedad. Y el principal instrumento que intercambiaban era a través de la concha Spondylus.